y vino a él enseguida. Entonces esto a mí me hacía reflexionar que nosotros hoy, en estos tiempos también, por más que intentemos ser obedientes, por más que intentemos, porque cuesta cumplir con todos los mandamientos y todo lo que Dios nos pide, van a venir estos ataques del enemigo, van a venir siempre, y por ende tenemos que estar preparados. Jesús en ese momento les contestó de la forma que les contestó y al momento, porque obviamente es el Hijo de Dios y conocía la palabra. Pero nosotros no estamos exentos también de saber y conocer la palabra y poder también estar preparados para cuando el enemigo viene a nuestra vida. Yo en lo personal he adoptado en mis oraciones, no como forma repetitiva, sino porque a medida que uno va leyendo la palabra, va conociendo más, va conociendo circunstancias, va conociendo situaciones que vivieron los hombres de Dios y cómo respondieron a esas situaciones. Entonces yo en lo personal utilizo palabras que son de la Biblia en mis oraciones, según las circunstancias por las que esté orando, las situaciones que yo me encuentre, y siento que esa palabra a mí me respalda. Y hoy por hoy también lo podemos hacer todos, la fórmula o la manera de hacerlo obviamente es conocer la palabra. Y nuestro Padre. Hoy estamos tratando y queremos aprender más, porque va a ser a lo largo de toda nuestra vida tener que conocer la palabra para poder repeler todas esas acechanzas y todas esas situaciones que van a venir. Por más que seamos obedientes, por más que hagamos todo lo que sabemos que Dios quiere que hagamos, no estamos libres de eso, y esto va a ser hasta el final de nuestra vida. Así es. Por eso es importante conocer la palabra. Como Jesús la conocía, obviamente, pero nosotros hoy tenemos también esa posibilidad y ese privilegio también de poder conocer la palabra y usarla bien en el momento propicio. Así es. Yo me quedo con algo que dijo la hermana, ¿no? La importancia de conocer la palabra y de que aún conociendo la palabra no estamos exentos de esa tentación. El estar llenos del Espíritu, como decía la hermana, no nos hace estar exentos a los problemas, a las dificultades. Simplemente que cuando conocemos la palabra la podemos aplicar, la podemos aplicar en nuestra vida. Fue lo que hizo el Señor. El tentador vino a su vida, y yo no sé ustedes, como yo siempre les digo, no métanse en la historia, imaginen la situación. Yo no sé qué tipo de diablo ustedes se imaginan allí con Jesús, ¿no? Pero yo la verdad me imagino a un Jesús solo allí en el desierto, luchando con él mismo. Porque como decía Lourdes, ¿no? La mayor batalla la tenemos en nuestra mente. Y yo estoy segura que en aquel momento, al menos es lo que yo me imagino en esa situación, al Señor luchando con él mismo. Claro que era Satanás que estaba allí pronto pero era Satanás que traía la duda, que traía ese pensamiento de miedo, de temor, porque en cada una de las situaciones que Satanás lo tentó fue, como dijo alguien, en las necesidades que Jesús tenía en ese momento. Y vaya que el diablo sabe y conoce cuáles son nuestras necesidades. Y debilidades. Y debilidades. El Señor Jesús acababa de salir de esos 40 días de ayuno, estaba débil, tenía hambre. Eso lo hacía el más humano de los humanos. Y allí apareció la tentación, junto con la duda. Si eres hijo, ¿será que yo puedo? Tengo hambre. ¿Será que yo puedo? Capaz que ordeno que las piedras se conviertan en pan y... Pero igual siempre él tuvo la postura de que él era Dios, no que él
por más que lo tentaran, no iban a poder. ¿Tendría la postura? Y sí, Pero porque era Dios, pero tuvo mucha ¿Tendría? tentación, pero no pudo. Claro, pero, No pero pudo Jesús, ¿tendría la convicción en ese momento? Yo pienso estaba, que sí. estaba en su cuerpo humano. Yo pienso que sí. No era pensado, Él era humano, era Estaba en carne. su cuerpo humano. El diablo le dijo, si eres, ¿estás convencido que sos? Yo pienso que sí. Porque lo desafió. No cayó. Claro, él no cayó, justamente, Nosotros pero la tenemos- tentación estuvo. Nosotros tenemos el diario del lunes. Claro, nosotros tenemos el diario del lunes. En la situación en que está. Pero si el diablo le preguntó, por algo le habrá preguntado. Si eres hijo, si eres, ¿por qué no le decís? ¿Sos hijo de Dios y por qué estás pasando esa necesidad? Estás sin trabajo y no decís que sos hijo de Dios. Dios no te da todo. ¿Por qué no salís corriendo? Andá a pedirle al vecino, andá a pedirle al almacenero fiado. ¿Sos hijo de Dios? No vas a estar sin comer. No vas a pasar nada. ¿Nunca nos ha hecho el diablo esa tentación? Sí, eso. Claro. ¿Y qué ha pasado con nosotros? ¿Qué Andrés, hacemos? anda a sacar un crédito. Salimos corriendo al almacenero y nos empeñamos con el Tenés almacenero. razón, le decís al diablo otra vez. Tenés razón, diablo, voy a hacer un crédito. Y nos empeñamos, y hacemos un crédito aquí, otro crédito allá. Y el diablo también nos está diciendo, si sos hijo de Dios, ¿por qué vas a estar pasando necesidad, Wilma? Te caen los mensajes es más, los mensajes que te caen ahora en el celular te dicen, tenés un crédito aprobado. Y uno hace ¿O no? a ver, y después llega y te dice, no hay nada. ¿O no? Es lo que tenemos, hermano, es lo que tenemos que traer. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es para nosotros y en este tiempo. La palabra de Dios la tenemos que traer a nuestra vida. Que Jesús haya vivido esto en el desierto es una linda historia, un lindo relato que nos cuenta Mateo. Pero es para nosotros hoy. ¿Sos hijo de Dios? Bueno, no estés pasando necesidad. ¿Cómo un hijo de Dios va a andar así con los pantalones rotos, por más moda que sea? No, Un único de los que se eso es da. moda, que eso es tiene, moda. Eso es moda. Dice que lo llevó al pináculo del templo. Yo no me imagino a Jesús en aquel momento habiéndose subido a ese templo majestuoso, hermano, no me lo pude imaginar. Pero en esa duda que estoy segura que le golpeó en la puerta al Señor, no le habrá dicho, vos sos mucho más grande que esto. Le ofreció eso, le ofreció la gloria cuando lo llevó al monte. Mirá todos estos reinos, todo esto es mío, le dijo Satanás. Pero no habrá sido que Jesús dijo, yo esto se lo saco a Satanás en instantáneo, y todo esto es mío. Era humano, tenía su parte humana, nació como niño, creció como niño, empezó a formar su ministerio como hombre, natural, normal, tuvo tentaciones. Y estas tentaciones, cuando leo el libro de Hebreos, es lo que me dice, no tenés un sacerdote que no se compadezca. Él se compadece en todo porque en todo fue tentado conforme y en semejanza a los hombres. Y en estas cosas también nosotros somos tentados, en nuestra parte física, en nuestras necesidades. Acá está el hambre, Jesús estaba con hambre, pero nuestras necesidades físicas. Nosotros tenemos necesidades físicas y no solamente el hambre, ¿o no? Sí. Tenemos otras necesidades físicas que también necesitan ser suplidas. ¿Y cuántas veces viene el enemigo a susurrarnos al oído y a hacernos caer diciéndonos que tenemos que saciar esas necesidades físicas? Y me refiero a todo lo que engloba las necesidades físicas que tenemos en todas las áreas. Ahí recibimos tentaciones todos los días. Aunque conozcamos la palabra, el tema es, como decía Gladys, hay que aprender a colocar la palabra en cada situación.
en cada situación. Estoy siendo tentado porque estoy mirando a la vecina del frente. Cierro los ojos y Jehová es mi pastor, nada me faltará. Digo, no, hermano, le estamos hablando la palabra. ¿Qué tiene que ver el Salmo 23 con mi tentación de mirar a la vecina del frente? Más vale entrar banco, más vale entrar sin un ¿Me ojo. entiendes lo que le digo? La palabra tiene que ir justa para acá. Más vale entrar banco sin un ojo, pero no voy a pecar. No, pero yo no miro a nadie frente a mi casa. Bueno, pero puede ser en otro lado. Es un ejemplo. ¿Viste, Javi? Estamos hablando de temas serios. ¿Viste que siempre? Pero ahí está, ahí viene el tentador. Ahí viene el tentador. Eso que decía Pastor, Mariela. pase para acá y ya cambiamos. Eso que decía Mariela. El tema de la palabra, ¿no? Para mí es nuevo. Voy a pasar. Para mí es nuevo. Yo estudio la palabra y tratamos de conocerla. Todavía nos falta para conocer un montón. Pero el dar la palabra en el momento justo, en la situación justa, lo aprendo hoy. Ahora no. Porque a veces me ponía a cantar, ¿no? Oh Señor, aviva tu obra, sácame de esta tentación, ¿no? Y cantaba los coros que nos gustan. Y eso no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo. Por eso le digo que es nuevo. Cada situación tiene cada palabra para nosotros recitarla. A la tentación, al diablo y a todos los aires que están al lado de nosotros. Y eso tenemos que aprenderlo. Eso tenemos que aprenderlo. Cuando estamos en la miseria, en la pobreza, que estamos pasando mal, saber la perspectiva, y vuelvo al mensaje del domingo, saber con la perspectiva que yo estoy mirando. ¿Cuántos de nosotros hemos entrado acá y decimos, está todo mal, cobré poco, tengo que pagar esto, lo otro, está todo mal, algo tenemos que hacer? Y nunca recitamos la palabra. Nunca decimos, la plata y el oro le pertenecen a Dios, y Él me va a dar lo que me tenga que dar. Es nuevo, hermano. Aplíquelo en su vida. Y si no tiene palabra para su situación, estúdiela, porque siempre va a haber una palabra para toda la situación. Y si no, órela, porque dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Y Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que para eso necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Aplíquela. Aplíquela. Es como yo pienso muchas veces en la gente, ¿no? La gente lo primero que quiere en la iglesia es progresar, crecer. Que Dios me bendiga. Los pastores tenemos que decir, tenés que diezmar. ¿Cómo me vas a sacar más a mí? Porque es así, el reino es al revés. El reino es al revés. Bienaventurado dar, dice la Biblia. Y yo no tengo con qué dar. Todos tenemos que dar. Sí. No, que hablando del diezmo, el otro día, cuando agarré el sobre, yo lo he leído, pero el otro día vi el circulito que hay, que dice el 10%. No sé, lo he visto, lo he leído, y no es que pongo algo y que no sé lo que dice. Pero el otro día cuando lo vi, lo miré tantas veces, porque digo, qué real esto, ¿no? Es el 10% de todo. Digo, y si vos te ponías a pensar, realmente no es nada. Y cuando vi el circulito con lo que es, peor todavía. No, es peor todavía, porque una cosa es decir que en plata de repente vos decís, sí, está, pero pago tal cosa, ¿no? O tal otra.
pero ver el circulito con el 10% que es la verdad que eso me impactó, pero seguramente lo he visto, pero No había prestado atención. no me llegó como me llegó el otro día que lo vi, lo leí. Ya, eso quería comentar porque la verdad que es real. Y a veces nos llega, hermano, a cada uno de nosotros el clic. Yo muchas peleas que tuve con Mariela en nuestro matrimonio, no entendía lo que me decía. No lo entendía. Hasta que en un momento me llegó el clic. Ah, eso me querías decir. Yo no lo entendía. Porque Mariela siempre te hace pensar. Y yo, como todo hombre haragán, que no le gusta pensar, lo quiere todo envasado. Pero he aprendido a pensar. Y he aprendido a entender. Pero muchas veces cuando el Espíritu Santo entra a tu matrimonio y dice, acá estoy yo. Yo lo voy a hacer entender a uno y al otro. Y comenzamos a caminar el camino de la vida. Pero muchas veces me pasó eso. Muchas veces. Porque a veces estaba más en el mundo que en la iglesia. Estando en la iglesia y siendo líder de la iglesia. Sí. Tenía 50 y 50 y a veces le ganaba el mundo y tenía 60 y 40. Y estaba en la iglesia. Pero es el proceso que cada uno vivimos de meterse en las cosas de Dios, de amar a las cosas de Dios, y de poder vivir estas experiencias. Yo le decía a Mariela, la experiencia que vivió Jesús es la experiencia que tenemos que vivir nosotros. Todos nosotros. Él quedó como ejemplo. Él quedó como ejemplo. Y hoy le hablaba de algo, Mariela. ¿Lo puedo decir ya, Mariela? Bueno, no lo digo. Está como Gustavo, ¿lo digo o no lo digo? Y son las cosas de Dios que nosotros tenemos que vivir. Para crecer, para desarrollarlo, para madurar y para estar en continua comunión con Él. Nosotros no conocemos a Dios por milagro o porque nos suplan. Tenemos que conocer a Dios por relación. Elevar nuestras oraciones todos los días. Hablarle cuando nos vamos a dormir, cuando nos levantamos, cuando estamos por comer, cuando vamos a hacer un trabajo. Esa es la relación de Dios. La relación conmigo, que Dios tiene conmigo, no es que me supla. Porque hay cosas que son de orden, que las hago yo. Que las tengo que hacer. Que tengo que comer, tengo que levantarme, tengo que limpiar mi casa, o ayudar a limpiar mi casa, ayudar a limpiar el fondo. Yo no tengo que pedir a Dios eso. Señor, ayúdame. No, tenés que trabajar, papá. No necesito ponerlo en la Biblia. Tenemos que hacerlo. Tenemos que salir a aquellos que trabajan, tenemos que trabajar. Entonces, ¿por qué voy a esto? Porque hay cosas que nosotros le preguntamos a Dios que no tendríamos que. Señor, iré a la iglesia porque está lloviendo. Y bueno, vos sabés que a veces ando resfriado y me duele esto. Y vos sabés, la Biblia dice que hay que congregarse. Entonces, ¿sabe a lo que voy, hermano? Que hay cosas que nosotros las tenemos que superar. No podemos volver atrás. La vida de Jesús cuando salió de estas tentaciones fue otra. O dígame cuándo otra vez el diablo le hizo las mismas preguntas. Le habrá hecho otras, pero no le hizo las mismas. No dice la Biblia nada de eso. La superó. Y nosotros tenemos que ser igual. Yo espero más de ustedes.
mucho más de usted. Que lean, que comprendan, que miren la verdad espiritual que hay detrás de las letras. ¿Sabe cómo se obtiene eso? Leyendo, leyendo y leyendo. Lea una vez, 2 veces, 3 veces el capítulo 4, léalo. Y yo estoy seguro que el Espíritu Santo le va a decir algo. Y todos nosotros somos capaces porque tenemos un propósito. Porque ya nos hemos dado cuenta que 2 verdades espirituales para mí se van a mi casa conmigo. Que Dios tuvo un tiempo para mí. Y que yo tengo una respuesta para cada tentación del diablo. 2 cositas que yo me llevo. Usted capaz que se lleva 3, 4, no sé. Porque en eso consiste aprender la palabra de Dios. Llevarnos algo siempre. Entonces esta situación de Jesús nos muestra el carácter que estaba formando este hombre. El carácter. Y hay muchas más cosas atrás de esto. Muchas más cosas. Haciendo referencia a eso que dice Javier, el libro de Lucas, cuando relata la tentación de Jesús, Lucas dice que en lo último, cuando Jesús le dice: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El libro de Lucas dice que el Señor le dijo: vete de mí, Satanás. Vete de mí. Y esto que acaba de decir el pastor, de decir, nosotros tenemos que crecer en las tentaciones que el diablo nos va a poner. Sí, va a estar hasta último momento, pero las tentaciones tienen que ser diferentes. Esto es como cuando le decimos a los matrimonios nosotros, ¿no? No podemos estar toda la vida peleando por la misma situación. Yo no puedo pasar toda la vida peleando por quién pone el vaso de este lado y quién lo pone de este. Yo tengo que superar este escalón. Mañana capaz que peleamos por no sé, por el caramelo, pero no puedo pelear toda la vida por la misma situación. Y eso fue lo que hizo Jesús. Jesús salió de esta situación. Y el libro de Lucas dice que él le dijo: vete de mí, Satanás. Y es el que dice después: y el diablo le dejó por un tiempo. Las tentaciones siguieron viniendo a Jesús de otra forma, a través de otras personas. Los fariseos lo tentaban continuamente. Situaciones de conflicto en las cuales el Señor se vio enfrentado. Esas eran tentaciones también, para saber cómo el Señor reaccionaba. Pero esta situación, esta tentación de duda, porque yo lo que rescato de este libro, de este capítulo 4, es la duda que tocó a la puerta o a la mente, como decía, del Señor. ¿Serás hijo de Dios? ¿Será que la historia que te contó tu madre será verdadera? ¿Serás el hijo de Dios? Esta situación no se repite después nunca más. O sea que el Señor, si tenía alguna duda en cuanto a quién era, aquí Él forjó su identidad. En la tentación el Señor forjó su identidad. ¿Por qué? Porque tuvo, eso lo descubrió el pastor ayer cuando estábamos leyendo. El Señor, cuando en el versículo 17 dice: hubo una voz de los cielos que decía: este es mi hijo amado. ¿Era para que la escucharan los demás? Para convencerlo al mismo. El Señor necesitaba escuchar. Para convencerlo al mismo. El Señor. Porque después fue tentado en esa área. Y ahondando en lo que decía Mariela un poquito, capaz que nos vamos al tema, pero estamos en lo mismo. No, pero capaz que estamos en lo mismo. He hablado con muchos de ustedes que me han dicho siempre lo mismo, pastor. Hay problemas en casa, siempre lo mismo. ¿Sabe qué falta ahí? Profundidad en la situación. Profundidad. Y esto nos ayuda a ser profundo. Falta profundidad. ¿Por qué? Yo muchas veces renegué de un montón de cosas que no entendía, pero me ayudaron a profundizar.
Y hoy todavía tengo problemas para profundizar. Porque profundizar no quiere decir limpiar el piso. Y siempre hay humedad. Bueno, vamos a romper el piso. Y a ver qué hay abajo. Y en las relaciones de nosotros también pasa lo mismo. Si no profundizás, siempre vas a estar lidiando con la misma piedra. ¿Sabes qué hace el diablo? El diablo se sienta ahí. Esto es charlar un rato. Le voy a poner la misma piedrita. Dentro de 2 semanas. Le voy a poner la misma piedrita. A principio de mes que están medio peleados. Porque no se profundiza. Hay que profundizar. Y en el matrimonio, como yo he comentado muchas veces, yo no tengo secreto ni para Dios ni para mi esposa. No hay secreto. Todo lo que hay está a la luz. Entonces podemos profundizar. ¿Me entienden? Pero a veces cuesta, es verdad, cuesta. A veces no es fácil. Pero hay que seguir hablando. Seguir hablando. No haga lo que yo hacía. Yo me iba al cuarto y me acostaba boca abajo, haciéndome víctima. Y no me ayudaba nada. ¿En qué me ayudaba? Después estaba el problema nuevamente. Andábamos 3, 4 días bien, 5 días bien. Y eso era lo que no quería Jesús. Lidiar todos los días con la misma situación. Por eso venció de entrada. Le dijo al diablo todas las palabras que le tenía que decir. Escuchó la voz de Dios y ahí empezó a caminar. Empezó a caminar Jesús. Y en una parte de su ministerio, el Señor Jesús pasó por un momento difícil también. Y tuvo que escuchar la voz de Dios. Léanlo en la Biblia, descúbranlo dónde está. Pero en otro momento Él pasó por la misma debilidad que pasamos nosotros, que estudiamos, que tenemos la Biblia, que somos pastores, que predicamos. El diablo no nos deja, siempre va a estar. Si no es con lo mismo, ya a Javier no le puedo poner piedra de que no concurra a la iglesia, porque ya concurre. ¿Me entienden? Pero me los pone en otras cosas que yo tengo que lidiar con ellos. Entonces, hermanos, yo los llamo en este tiempo de estudio a crecer, a madurar, a que vengan un día y digan: Javier, resolvimos, pastor, aquel problema que teníamos desde hace años porque profundizamos y yo, con mi familia, venía haciendo esto, y yo no quiero más eso. Y yo, con mi otra familia de mi esposa, de mi esposo, la herencia que tenía o el linaje que tenía era este. Y a veces, hermanos, yo les digo algo. A veces traemos linaje de pobreza de nuestra familia a nuestro matrimonio. Y eso hay que romper, esas herencias, esos linajes. Porque, como les digo, Dios espera mucho más de usted y de mí, ojo, de todos nosotros. Espera mucho más. Amén, muy bien, vamos a avanzar porque si no nos vamos a quedar en el desierto. ¿Alguien más que quiera acotar algo al capítulo 4 de la tentación? Lo último nada más, Sí. cuando termina acá la tentación, que se asemeja mucho a nosotros mismos, ¿no? Cuando dice el 11, el versículo 11, el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. O sea, acentúa aún más la humanidad de Jesús, ¿no? Que necesitó ese refrigerio que seguramente vino después. Quizás tomó agua, quizás se alimentó, Se fortaleció. porque esta situación lo había dejado, si bien era el Hijo de Dios, pero su carne había quedado maltrecha, obviamente. Y a veces no nos damos cuenta, ¿no? Eso que dice Gladys, a veces no nos damos cuenta de cuando los ángeles vienen y nos sirven, porque capaz que tenemos la fantasía de poder ver un ángel con alas a nuestro alrededor, ¿no? Pero ¿a cuántos de nosotros no nos ha pasado que salimos de estas situaciones, de cualquier situación, la vencemos
y no nos sentimos ligeros como que parece que nos hayamos sacado una carga de arriba de 1000 kilos. ¿No será que vienen los ángeles y nos sirven también? Nos traen la fortaleza que necesitamos, nos dan el aliento que estamos necesitando en ese momento. Se nos quita el cansancio, se nos quita esa opresión que sentimos. ¿No será también que los ángeles vienen y nos sirven cuando nosotros logramos sortear esas situaciones en las cuales estamos siendo tentados, manipulados, vituperados y un montón de cosas más? Yo tomo lo mismo, ¿no? Esa palabra. Vinieron ángeles y les servían. Los ángeles que hoy vienen a servirnos pueden tener la forma que usted le quiera poner, pero que sin duda Dios sigue enviando a sus ángeles para servir a sus hijos, lo sigue haciendo, de la forma que Él diga. Sí, Señor. Termina el capítulo, este pasaje, de una manera tremenda, ¿no? Dice después el versículo 12 que Jesús entonces principia su ministerio, y allí Wilmar, Paola habían hablado de ese versículo 18, 19, ¿verdad? En el cual se sintieron tocados y reconocieron que Dios en un momento los llamó por su nombre, ¿no? Algo que yo veía acá en esta parte, en este pasaje, es que en las dos situaciones, el versículo 18 dice, llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar. Y después el 21 dice, llamó a Jacob y a Juan su hermano en la barca de Zebedeo su padre, que remendaban sus redes. Ninguno de estos 4 personajes estaba sentado tomando mate. Estaban trabajando. Estaban haciendo algo. Paola decía, yo todavía no sé cuál es mi llamado, pero sin duda que si estamos trabajando, Él nos va a decir para qué somos buenos. Aparte del llamado, que tenemos todo y que ese no hay que cuestionar ni que preguntar. Yo le decía, a veces le digo a la cara, yo me siento una Marta, le digo. Para mí que soy una Marta. El llamado que tenemos todos, si alguien viene y me dice, yo todavía no sé cuál es mi llamado, le voy a decir, hermano, agarrá Mateo 28 y ahí léelo, que ahí está tu llamado. Ese llamado lo tenemos todos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Tenemos un gran llamado en nuestras manos, el predicar a Cristo. Ese llamado es universal, ese llamado es para todos. Después lo demás son tareas, son ministerios. Entonces tenemos que cambiar hasta esa forma nosotros. Decir, no sé cuál es mi llamado. Tu llamado es predicar a Cristo, hermano. ¿Está? Ahora, el ministerio que Dios te quiera dar, no sé, capaz que sos pastor, misionero, apóstol, profeta, maestro. A veces Hay que esperar el tiempo. a veces han preguntado. Pero ¿me entienden cuál es la diferencia? ¿Me entienden cuál es la diferencia? Todos esperamos un llamado, ¿no? El llamado. A todos nos ha llamado Dios. Los que hoy estamos acá nos ha llamado por su nombre, o como le dijo a Pedro, dejá la red porque a partir de ahora vas a ser pescador de hombres. Yo estoy segura que Pedro no entendió un poco. Sí, yo también. Pedro dijo, ¿qué está diciendo? Dice, yo no peco, no como. Como era Pedro, ustedes Si yo no peco, piensan no como. que Pedro dejó todo enseguida, se habrán mirado con Claro. ¿estaba con Andrés? Sí, estaba con Andrés. Se habrá mirado con Andrés y habrá dicho, ¿y este ¿Quién lo mandó? Pescadores de hombres. ¿Quién lo mandó? Porque estos relatos, hermanos, es lo lindo, pero hay un trasfondo atrás, que la Biblia nos lo relata, porque si estuviera escrito todo lo que Jesús hizo, no cabría en los libros, en todos los libros del mundo, dice, ¿no? Pero hay un trasfondo atrás. Los haré pescadores de hombres, y en aquel tiempo todavía, plenos romanos en todo eso, andaban, imagínense. No quiero andar en ese tema. Y los otros estaban remendando sus redes. Habían terminado de pescar, las redes se rompían
y había que coserlas, remendarlas, hacerlas, arreglar esas partes que se... Y eso estaba haciendo Jacob y Juan, y Jesús los llamó. Cansado, deseando terminar para llegar a las casas. Digo yo. Ese es un buen argumento para aquellos que creemos que el venir a la iglesia o el conocer a Dios es solamente sentarnos y esperar a que Dios me llame a hacer algo. Debemos de trabajar y estar en actividad y hacer lo que nos toque hacer. Y cuando nosotros vamos a estar haciendo lo que tenemos que hacer, ahí Dios te va a mostrar cuál es tu ministerio. Si los niños, si los jóvenes, si las damas, si los adultos. Ahí nos va a mostrar. Porque Dios, como muchas veces dice el pastor, esa palabra tan dura, que a veces dice Dios nos llama vagos. Pero eso es lo que yo... Y eso, agregando un poco a eso lo que decía Ana Morena, siempre nos va a llevar a trabajar con la gente. Así que aquel que tiene mal carácter, o es medio recio, medio duro, se hace el serio, Dios lo moldea. Dios nos moldea para ayudar. Y algo que a mí me llamaba la atención, ¿no? A mí el pastor también me decía de ir predicar. Yo al principio no sé si predicaba mucho, porque la iglesia donde estábamos entraba agua por arriba, por abajo, por el costado, nos daba corriente a ver de los equipos, sí, un montón de cosas. El piso era de hormigón, el pastor tocaba con la guitarra y le corría agua por atrás. Sí, un montón. Y claro, yo trabajaba en una oficina en ese tiempo. ¿Qué les voy a decir a estos fifís que vayan a mi iglesia? Que me dicen, ¿dónde te reuní? En una jungla. Sí, tenía esa vergüenza. Sí. Y después cuando las cosas se fueron arreglando, al final no era vergüenza. Era que yo creía que tenía que decirle a la gente y la gente tenía que venir a la iglesia y se tenía que convertir. Yo quiero que vengas, te invito, pero ahora quédate con lo mío. Venís todos los días, no es que vengas un día. Y con el paso del tiempo uno se va dando cuenta que uno tiene que hacer la invitación. Es el Espíritu Santo el que lo hace. Nosotros tenemos que tener la osadía de creer a dónde venimos, de creer que se predica buena palabra y que no hay milagro todos los días en la iglesia. No es una iglesia milagrera, es una iglesia simpática, de amor, que hoy tenemos algunas comodidades, pero lo principal es que escuche la palabra. Lo principal es que escuche la palabra, y a veces la palabra, ¿sabes qué puede ser? Un abrazo y un beso. Es bueno verte acá, pero hay que orar por las personas que llegan nuevas a la iglesia. Tenemos que orar. Tenemos que ver la posibilidad de que Dios nos use en lo invisible. No tenemos que ir a sacudir a la persona. Pero yo muchas veces pensé eso, que como la persona se iba a ir, ¿a qué le iba a decir? Y no es así. Algo no, sin cortarlo, pastor, porque si no se me va a ir. Sí. Algo que les haya llamado la atención de estos versículos de acá, que hayan escudriñado, que hayan mirado. ¿De cuál? De acá donde dice Jesús principia su ministerio, del versículo 12. Yo veía en esto la disposición de estos hombres, ¿no? Que sin entender, como decías vos, que iban a ser pescadores de hombres, las cosas que hubo disposición de ellos en seguir a Jesús. Unos dejaron las redes, otros dice que dejaron la barca y a su padre y le siguieron. La disposición de ellos sin entender, como nos pasa quizás a nosotros hoy, en situaciones que estamos viviendo que no entendemos por qué y hasta cuándo y cuánto durará. Bueno, pero yo, en lo personal, yo tengo que entender a Dios, yo tengo que creer que esas situaciones van a pasar porque yo acá en la Biblia sé que está la solución para todo. Entonces ellos no dudaron en seguir, en dejar lo que estaba haciendo. Así es.
¿Alguien más que le haya llamado la atención los primeros versículos? Que hayan buscado, que hayan... De esto, del principio de su ministerio. Del 12, sí. Sí, a mí, ¿Del 12? ¿Solamente ahí en el 12? Del 12 en adelante, sí. a mí me llamó la atención, por ejemplo, no conozco mucho el contexto, quizás no lo entendí mucho, pero dice, al principio dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y bueno, y él siguió con lo que tenía que hacer, ¿no? Sabiendo que Juan fue el que abrió el camino, digamos, Ahí está. para que él Por comenzara. ahí quería ir. El capítulo 3, versículo 13. ¿Tienen ahí? 3:13. El 3:13. ¿Qué dice? Entonces Jesús vino De Galilea. de Galilea. Vino de Galilea a Juan. Vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado. Y el versículo 4:12 dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. O sea, él vino de Galilea para ser bautizado con Juan. En la parte de atrás de sus Biblias, yo sé que están nuevitas las hojas porque ustedes no las miran, pero la mayoría de sus Biblias estoy segura que tienen mapas. Esos mapas son para mirarlos. Están todos rotos. Esos mapas son para ustedes descubrir. Y acá están los viajes de Ahí está. Esos mapitas, ahí ustedes pueden buscar las ciudades, darse cuenta cuánto caminaban, para dónde iban, si subían, si bajaban. Sí. Como les digo, el bautismo dice que Jesús vino desde Galilea a Juan, que estaba cerca del Jordán, bautizando, ¿no? Acá en el 4:12 dice que cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y acá hay cosas que me llamaron la atención, como dice Gladys, por eso hay que conocer los contextos y las historias. Porque, ¿dónde predicaba Juan? En el desierto. En el desierto. En el desierto, la gente que cruzaba, la gente que él le decía arrepiéntase, gente de paso. Gente que iba de un lado al otro, porque la gente, o sea, sí, si bien habían gente que vivían en carpa y en esas partes, la mayoría era gente de paso, ¿verdad? Pero dice que cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, porque sabemos la historia, Herodes como Juan le estaba hablando de sus pecados y de lo que Herodes estaba viviendo, lo mete preso, que después por supuesto lo mata, ¿no? Dice que Jesús volvió a Galilea, volvió a su ciudad, a donde estaba, pero no se quedó allí. Dice, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum. Todas esas ciudades están en los mapitas atrás, donde ustedes tienen de diferentes mapas, diferentes formas. Ahí usted se tiene que fijar cuando habla de una ciudad u otra y ahí ve el recorrido que ha hecho, que hacía el Señor en esos momentos. Y dice, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. Ciudad marítima. Era una ciudad con puertos. Donde habita gente. Era una ciudad muy habitada. Acuérdense lo que leímos en esa Biblia que decía que Dios había preparado todo y la estructura, el contexto de lo que se vivía, de los caminos, de las embarcaciones, de los traslados que hacía la gente, era por esa vía. Entonces dice ciudad marítima en la región de Zabulón, de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho. Bueno, y ahí vuelve Mateo a hacer mención al Antiguo Testamento, lo que decíamos el otro día, ¿no? Pero dice el 15, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. La ciudad de Galilea estaba llena de gente que no conocía a Dios. Y dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, haciendo referencia al libro de Isaías, creo que es, ¿no?
Sí, de Isaías, cuando relata el nacimiento. Dice, pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Esta Galilea que habla de los gentiles era un pueblo que estaba en tinieblas, un pueblo que necesitaba a Dios, la ciudad, la gente vivía en oscuridad. Entonces se cumple la profecía y dice, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció, haciendo referencia a la venida de Jesús, ¿no? A la venida del Mesías que traía luz a esa gente, a esa ciudad. Y dice el 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Esto no era lo mismo que predicaba Juan? Sí, lo mismo. Era lo mismo, ¿no? Simplemente que ahora el Señor lo predica entre la gente. Viene a la ciudad. Ya no está en el desierto. Jesús viene a la ciudad, en medio de la gente, a predicar este evangelio. El evangelio del reino. Hay dos tipos de evangelio que el Señor predica. El evangelio del reino, que es este que dice arrepentíos. Habla de un arrepentimiento porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús había llegado. Jesús había llegado. Se estaban cumpliendo las profecías. Este es el evangelio del reino que Jesús predica. Este es el evangelio que después a los discípulos, cuando Él los manda de dos en dos, le dice que vayan y que prediquen el evangelio del reino. Si ustedes lo leen, ustedes se van a dar cuenta que habla muchas veces en estos primeros capítulos del evangelio del reino. Se está anunciando que Jesús vino. No son las buenas nuevas del final, después que el Señor muere y paga el precio por nosotros. Ese es el evangelio de las buenas nuevas de Jesucristo. Las buenas nuevas de Jesucristo es que Jesús murió en la cruz del Calvario y su sangre derramada en la cruz del Calvario pagó el precio por mis pecados y hoy tenemos vida eterna gracias a Él. ¿Se entiende la diferencia? El evangelio de a priori sería. O sea, estando Jesús y después tenemos el evangelio que hoy predicamos, todo lo que dijiste recién. Claro, hablamos de buenas nuevas, ¿no? Evangelios son buenas nuevas. Jesús dio las buenas nuevas en ese momento de que arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Se ha acercado. Pero hoy nosotros predicamos un evangelio de vida. Ya vino, ya pagó el precio, ya murió por nosotros. Su sangre ya fue derramada y hoy nosotros tenemos libertad para entrar a ese lugar. ¿Me entienden? Esto es conocimiento de la profundidad de la persona de Jesucristo a través de su palabra. Esto es lo que la Biblia nos enseña. Estos son los detalles, las cosas escondidas que están en la palabra y que uno tiene que buscarlas, interpretarlas. Hoy tenemos herramientas preciosas de, como yo le decía, Biblias de estudio, quizás yo no soy mucho de ellos, pero son herramientas valiosísimas para cuando nosotros queremos conocer y meternos en la profundidad de la palabra. Esto es lo que le decimos cuando le decimos hay una biblioteca con comentarios, con mapas, con un montón de cosas que ustedes pueden leer y escudriñar la palabra de Dios para que el Espíritu Santo de Dios les enseñe. Él es su maestro. Él es su maestro. Tiene que ir conjugado lo que el Espíritu Santo les enseña a través de su palabra, con todas las herramientas. Las demás cosas que tenemos a nuestro alrededor son herramientas que nos hacen ver la profundidad de la palabra de Dios, hermano. A través de mirar un mapa, cuando yo miro un mapa y los mapas en los tiempos de Jesús, o los viajes de Pablo, o las recorridas que se hacía o que él hacía, hermano, esto nos lleva por un mundo desconocido para nosotros. Pero un mundo que tiene tanta profundidad de lo que fue el Evangelio predicado en todas las regiones, que es necesario, nuestra fe crece. Mi fe ha crecido a través de estos mapas. Por eso yo le insto hoy a que se haga un asiduo
manejador de la Biblia. Acá No sé si esa es la palabra, pero... hermano, acá hay comentarios. Aquel libro rojo y el libro que está al lado son comentarios. Hermanos, cuando se ponen a leer la palabra, ustedes ven que al lado de los versículos, porque todas las Biblias más o menos son parecidas, hay letras chiquititas, que esos son los que nos llevan a la parte de abajo, al pie de la página, y nos dan las referencias de otros paralelos, de otros libros. Eso es necesario, eso es meditar en la palabra de Dios. Eso es meditar, eso es estudiar la palabra de Dios. Lleva tiempo, sí, pero no precisa que usted lea 15 capítulos. Leamos de a uno, pero que ese uno nosotros le podamos sacar el jugo de lo que tiene Dios para decirnos para nosotros. Esa es la forma de estudiar la palabra. Esa es la forma de leer la Biblia. La forma que a mí me enseñaron, la forma que yo he puesto en práctica, la forma que me ha servido y la forma que yo hoy quiero transmitirles realmente a cada uno de ustedes para que podamos abrir la Biblia y leerla de la manera sustanciosa que la palabra es, profunda. No conozco otra forma de conocer la profundidad de Cristo a través de su palabra. Imagínense, un solo capítulo, no podemos seguir avanzando porque si habrá para hablar. La idea es poder leer 3 capítulos más o menos y cada martes poder escudriñarlos. 3 por clase, ¿no? Yo les había dicho 4, 5 y 6, todavía no llegamos al 5. El 5 tiene todo el sermón del monte, las bienaventuranzas. Y bueno, no sé si me entendieron, si alguien quiere comentar, si alguien ya lo hacía, si alguien le llama la atención esos versículos, si alguien los lee. Yo lo busco, sí, cuando leo Sí, algo, yo busco puntos de referencia que está acá y lo leo en otros lugares. Nunca había buscado los mapas. Sí, Ahora estoy buscando lo que dijiste y no lo encuentro. Pero está, me dejaste como más de decir, bueno, hasta que me ponga a leer y a buscar, ahí voy a aprender. Porque ahora me puse a buscar como loca y no encuentro hasta que dijiste. Pero No sé si toda la Biblia, la mayoría de la Biblia hoy tiene por unos hoy cuantos. trae. No tiene, están en blanco y negro, creo. Sí, Tiene unos puede cuantos. estar, está el templo, por lo general tienen un glosario con las letras, con un montón de cosas. Yo he leído lo que dice, primer viaje de Pablo, Claro. pero como que mirarlo y relacionarlo con lo que he leído, no. Claro. Ciertamente no. Quizás no a todos les motive, pero instando a esto, hace unos días cuando habíamos ido con el pastor Elías y Rebeca, que habíamos ido a mirar unos apartamentos ahí en el Parque Posada, encontramos a la que fue nuestra profesora de historia en el seminario, en el Siloé, y yo lo dije en voz alta, cuando yo le presenté a los pastores, yo le dije, ella fue mi profesora de historia en el Siloé, en el seminario Siloé de Iglesia de Dios, y por ella realmente la historia a mí me abrió la cabeza por la forma en que esta mujer enseñaba la historia de la Biblia, ¿no? Pero más allá de lo que es la historia de la Biblia, digo, el haber conocido y el estar conociendo, el seguir conociendo a Dios a través de las hojas de la Biblia, hermano, eso es impagable para uno. Así que bueno, ese es mi mayor deseo ferviente en mi corazón, de que podamos conocer a ese Dios de la Biblia, que los evangelios nos lo relatan y uno lo puede conocer de forma palpable. Yo sé que muchos están viviendo experiencias, como contaba la hermana, que le pasaron situaciones y después el capítulo 1 del libro de Josué le confirma eso que está, y es como, verdad que es como algo en el corazón que te salta, que lo querés, que te parece imposible que Dios te esté hablando a través de esas cosas, y eso es lo que hace La sencillez también. la palabra de Dios en Es nuestra que yo no me lo esperaba, porque para mí es como que dice, yo soy nueva en todo esto y nunca pensé que yo abriendo la Biblia me fuera a decir que me quede tranquila, que Él iba a estar apoyando y ayudando. Así Nunca es. me lo pensé. Así habla Dios. Sí.
Así habla Dios. Muy bien. ¿Ya estamos pronto? Y yo creo que sí. ¿Qué queda? ¿El capítulo 5? Y el 6. 6, 7. ¿El 6? 5 y 7. No, era 4, 5 y 6. Para hoy, 4, 5, 6. Seguro. 4, 5 y 6. El sábado lo cambió, era milagro. Sí. No, era el 7 también, pero Sí, lo el sacó sábado Mariela le después. dije porque era ahí un milagro y no llegamos ni al 5. Vamos a ver si el martes que viene vamos un poquito Tenemos más que rápido. empezar antes, un poquito antes. No nos da tiempo. No nos da el tiempo. No, yo por ustedes, yo porque digo. A veces decimos, yo por la gente que trabaja, trabajo con nosotros. No, trabaja Paola, se va. Paola la traemos. Andrés también. Betina está trabajando, hermano. Para los que no saben, Betina está trabajando. Claro, porque si no Jesús no me va a Pero llamar. yo no creo que ella. Paola también. Betina. No, Yo no creo que no siesta hasta las 7. digo que Betina está trabajando porque hay muchos hermanos que siguen orando para que puertas de trabajo se abran. Le digo, yo no es mi responsabilidad. Si la hermana recibió la bendición y no comparte la bendición, yo no puedo hacerlo por ella. Entonces digo, hoy me decía, Betina no consiguió nada, no. Sí, ya hace una semana que está trabajando, pero... Hasta libre ya tuvo. Hasta libre. Y yo te digo, vale, y todo. Oye, trabajó unos días, le dieron libre y pidió hasta baño. Está siendo Bueno, grabado. creo que venía la cuesta a dormir. Está siendo grabado, hay que decirle bien, porque Bueno, a mí me mete un pajarito. Betina, ¿qué pasó? No diga que viniste acostado a dormir. Está bien que mirá que está siendo grabado.